Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Encomiendo a la Virgen María el fin de la explicación de este sacramento de la Sagrada Eucaristía. Sin ella no hubiera venido Jesús y sin ella tampoco hubiéramos tenido Eucaristía. Dice Santa Faustina Kowalska, refiriéndose a palabras que recibió directamente de Jesús: «Oh, cuánto me duele que muy rara vez las almas se unan a mí en la Santa Comunión. Espero a las almas y ellas me son indiferentes. Espero a las almas y ellas son indiferentes a mí. Las amo con tanta ternura y sinceridad y ellas desconfían de mí. Deseo colmarlas de gracias y ellas no quieren aceptarlas. Me tratan como una cosa muerta, mientras que mi corazón está lleno de amor y misericordia. Para que tú puedas conocer al menos un poco mi dolor, imagina a la más tierna de las madres que ama grandemente a sus hijos, mientras que estos hijos desprecian el amor de la madre. Considera su dolor, nadie puede consolarla. Esta es solo una imagen débil y una tenue semejanza de mi amor». Esto es lo que Jesús le dice a Santa Faustina respecto de la comunión. Vimos el otro día cómo la comunión no solo es sacrificio y banquete. Las dos cosas están íntimamente ligadas, no se pueden separar. Si Jesús instituyó el sacramento, si Jesús se sacrificó a sí mismo por amor, con un amor total, es para que le comiéramos, porque lo dice explícitamente: tomad y comed. A lo largo de los siglos ha habido una evolución acerca de la recepción de la comunión. Y desgraciadamente nos encontramos con unos siglos como de hierro, los llamo yo así, que son a partir de Jansenio, pues un hombre que era sacerdote y que cayó en un error muy importante. Y esto fue en el siglo XVII, que fue muy rápidamente condenado por la Iglesia Católica. Pero que desgraciadamente, como tantas veces ocurre, hay veces que, aunque las doctrinas son condenadas, pero quedan como latentes, como en el aire, y se tarda un tiempo más o menos largo en erradicarlas, podría decir así, o que se hagan minoritarias o que se lleguen a extinguir por completo en la Iglesia, aunque de hecho la Iglesia las condena. Pero, digamos, en el día a día todavía se siguen transmitiendo. Y eso sucedió con el jansenismo, que fue condenado en repetidas ocasiones en el mismo siglo XVII, pero, desgraciadamente, Jansenio tuvo discípulos muy importantes y en los mismos seminarios impartían pues, sus propias doctrinas filo-jansenistas, ¿no? Y una de ellas, porque no vamos a entrar a describir lo que es el jansenismo, pero una de las cosas que forma parte de este jansenismo es el alejamiento de la comunión eucarística, porque para esta doctrina la persona debería estar tan pura y tan purificada para recibir a Cristo, que es puro, que es purificado, que en definitiva nunca llegaría a recibirlo, porque aquello es como imposible. Solo la Virgen María tiene la pureza adecuada para recibir a Jesús. Bien, esto es un error grave y es una herejía que fue condenada explícitamente por la Iglesia, pero que luego ha tenido santos y doctores. El último de ellos más clamoroso es Teresa del Niño Jesús, que es de los últimos, porque ya con su generación, San Pío X, posibilitó la comunión diaria, pero es que todavía en tiempos de Teresita no era posible la comunión diaria. Y, por ejemplo, hay un santo doctor, que es San Alfonso María de Ligorio, que bramó literalmente, no sé si lo he dicho en este vídeo o en el anterior, contra estas
ideología jansenista que también se había esparcido en Italia y él mismo la había recibido indirectamente en su propia formación de sacerdote, y él mismo tiene una clara evolución y llega a bramar literalmente, llega a... su gran lucha precisamente es contra el alejamiento de los fieles de la Eucaristía, de la comunión. ¿Por qué? Porque él ha comprendido perfectamente que es que la comunión no es para santos, la comunión es para los que estamos en el camino, y es la comunión quien nos hace poco a poco santos. Pero si estamos esperando a tener un grado de santidad como el de Juan Bautista o como el de Jesucristo mismo, jamás vamos a poder comulgar, porque nunca vamos a tener ese grado, precisamente porque no le permitimos a Jesús comunicárnoslo a través de la comunión. La comunión es sacramento para viadores, ya lo dije, es decir, para caminantes en esta vida, para los que vamos de camino. Y no es para santos, o sea, sí, por supuesto que es para santos, pero es la comunión quien hace santos. No somos nosotros quienes, siendo santos, ya tenemos el derecho de comulgar. Es al revés. Es Jesús mismo quien quiere venir a nosotros y, por lo tanto, no podemos negarle a Jesús este gran deseo que tiene de venir a nuestra vida y asimilarnos y convertirnos en Él mismo. Por eso, el sacrificio eucarístico está totalmente orientado a la unión íntima de los fieles por medio de la comunión. Creo que esto ya lo dije, ¿verdad? Bueno, pues esto recuerda mucho, ¿vale? No es lo mismo al matrimonio. ¿Qué hacen los esposos? Se ofrecen el uno al otro. Yo me ofrezco a ti, me entrego a ti, yo te recibo. ¿Os acordáis que decíamos que la nueva alianza de Cristo con cada uno de nosotros es la realidad que el matrimonio cristiano simboliza? Es decir, el matrimonio cristiano es símbolo de cómo Jesús nos ama personalmente, y la comunión es ese culmen aquí en esta tierra de ese amor personal. Por eso se comulga personalmente, no se comulga por este de aquí al lado, ni se deja de comulgar si no hay una razón de peso. La comunión es verdad que no quita los pecados graves, pero precisamente uno de los frutos de la comunión es que los pecados leves sí los quita, y además nos aleja de las tendencias pecaminosas por su misma naturaleza, porque al unirnos a Jesucristo, que es la santidad misma, se nos quita poco a poco, progresivamente, a veces más de golpe, nuestras malas pasiones, nuestras malas tendencias. Por eso, una comunión consciente, preparada, es algo fructuosísimo y es lo más, iba a decir lo más útil, es que es lo más útil, lo más fructuoso para llegar a la vida de la santidad, a la santidad. Creo que esto ya lo hablé el otro día hablando de Carlo Acutis y de tantos santos que esto lo descubrieron y se hicieron santos por este culto, este amor a la Eucaristía. Comulgar es recibir a Cristo mismo, que se entregó por nosotros en amor extremo, hasta el extremo. Nosotros tenemos una serie de obligaciones por el hecho de poder comulgar. Él se ofrece a nosotros para obtenernos todo tipo de gracias, también gracias materiales, el pan de cada día, el que comemos, el techo donde nos cobijamos, el trabajo que necesitamos, la manera correcta de llevar nuestros asuntos delante de Dios, las gracias de estado que se dice, los dones del Espíritu Santo. Todo eso viene de la unión íntima con Jesucristo. El Espíritu Santo también es quien hace la unión íntima con Jesucristo, pero a través de la comunión eucarística. Bien, pues esta gracia se puede frustrar si ponemos obstáculos. Como hemos dicho, todos los sacramentos tienen efecto en sí mismo, pero si nosotros no nos disponemos, no ejercen todo el efecto que podrían hacer si no estamos bien dispuestos. Por eso hay dos maneras de prepararse para la misa. La exterior, pues prepararse también pues con una apariencia, no de que me vean, sino de ir lo mejor que se pueda, y no de lujo, sino, por ejemplo, la misa de los domingos. Yo me acuerdo cuando yo era pequeñita, no sé si esto lo he dicho ya, pero era el traje de los domingos, no era el traje de cada día. Pues cosas así, ¿no? Sencillas, pero
el ayuno. La Iglesia pide el ayuno eucarístico 1 hora antes de comulgar y eso tiene todo el sentido de respeto, de reverencia, de comer a Jesús sin que tengamos el estómago lleno. Bueno, todo este tipo de cosas es mandato de la Iglesia, el ayuno eucarístico 1 hora antes. La postura, el respeto, la Iglesia, etc. Y luego el examen de conciencia, que es lo más importante, que a lo mejor no tenemos conciencia de pecados graves. Si tenemos pecados graves debemos confesar, arrepentirnos y confesarlos en el sacramento de la penitencia, y si no, debemos aún así prepararnos bien, pues sobre todo también por las distracciones, qué es lo que nos está preocupando, pues eso lo llevamos a la Eucaristía. No se trata de aislarnos, sino de decir, Jesús, mira, todo esto pues te lo doy a ti, también lo ofrezco en el sacrificio por ti, porque son cosas mías que yo llevo, pues lo ofrezco, entonces se lo doy a Jesús. Todo este tipo de pequeñas, ¿por qué queremos ofrecer esta misa? ¿Por quién nos ofrecemos en esta misa? O dar gracias, sobre todo principalmente, Jesús, te agradezco porque en esta misa tú te estás ofreciendo por mí de nuevo ahora. Jesús, te doy gracias porque en esta Eucaristía tú de nuevo estás ofreciendo toda tu vida en amor extremo por mí. Eso es importante, ¿no? Pues ese examen de conciencia. Porque nos dice San Pablo que quien coma este pan o beba el cáliz del Señor indignamente es reo del cuerpo y la sangre del Señor, se hace indigno y eso tiene un castigo, ¿vale? Incluso llega a decir San Pablo que mirad a ver, porque hay estas enfermedades entre vosotros, ¿no será que estáis comulgando indignamente? Y bueno, por supuesto nosotros tenemos medicamentos y tenemos que usarlos, porque para eso Dios los ha inspirado y los ha hecho descubrir e inventar para poder sanar nuestras enfermedades, ¿de acuerdo? Pero es verdad que también tenemos que tener en cuenta esto que nos dice San Pablo. A lo mejor hay enfermedades que se están agravando precisamente por recibir el cuerpo de Cristo de una manera indigna. Esto lo dice San Pablo, no lo digo yo, ¿vale? Entonces, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. O sea, soy yo la que tengo que estar agradecida a que Jesús venga. Nosotros no hacemos ningún favor a Jesucristo cuando vamos a misa y le recibimos. No, es verdad que Jesucristo se alegra profundamente y nos está esperando con ansia deseado, pero no quiere decir que le estemos haciendo un favor, es Él quien nos hace un favor a nosotros, teniendo esa ansia por nosotros, porque Él es Dios, entonces nos puede dar todos los bienes y está esperando a darnos todos los bienes. Otra cosa es que nosotros igual no queremos recibirlos, entonces a Él le alegra que lo queramos recibir, pero el favor no lo hacemos a nosotros. Por eso, el agradecimiento. La Iglesia tiene 5 mandamientos, no sé si recordáis. Uno de ellos es participar en la misa todos los domingos y fiestas de guardar, que se decía, fiestas de precepto, recibir al menos una vez al año la Eucaristía y preparados por el sacramento de la reconciliación para no ir en pecado grave al menos una vez al año, ¿no? Bueno, pues esto es como lo mínimo, pero con una vez al año que comamos nos morimos. Comer físicamente, pues imaginemos la Eucaristía, que es más importante. Lo mismo que el alimento del cuerpo alimenta al cuerpo, la Eucaristía, Jesucristo vivo, presente, resucitado, cuando lo comulgamos, se une a nosotros, nos unimos a Él y alimenta el alma con abundancia, con superabundancia. Es el alimento de nuestra alma. Por eso la Iglesia recomienda recibir el sacramento dignamente todos los días. En la Iglesia Católica, ya no sé si lo he dicho, el sacramento en el rito romano se suele recibir bajo una especie que suele ser la del cuerpo de Cristo. No quiere decir, repito, que no esté su sangre, su alma y divinidad, está entero, ¿no? La especie de pan. No quiere decir que sea inválido recibirlo, no, perdón. En iglesias orientales, por ejemplo, lo reciben bajo las 2 especies y está muy bien. Solo que por motivos que ahora mismo no voy a desarrollar, en la Iglesia Católica pues se tomó esa decisión y esa tradición de, así para todo el mundo, comulgar bajo una especie que es la especie de pan. Pan que no es el pan, que es el cuerpo de Cristo. Bueno, pues... Y luego también nos dice el Catecismo
que es lógico, para comulgar de verdad el cuerpo de Cristo debemos reconocerlo también en los que más lo necesitan, en los más pobres, no solo los pobres materiales que los tenemos con nosotros, sino también los pobres de espíritu, pues que por ejemplo no conocen a Jesús, ¿no? Como dice San Juan Crisóstomo, ¿de qué nos sirve comulgar si luego no tenemos la misericordia dentro de nosotros? Estamos poniendo un obstáculo, no permitimos que el fruto de la comunión se desarrolle. Y así, los frutos de la comunión, que yo creo que prácticamente he hablado de casi todos ellos, por no decir de todos, el primero y principal, la gracia propia del sacramento, es la unión íntima y profunda con Jesucristo. Todos los sacramentos tienen como una gracia particular. ¿Recordáis? El sacramento de la confirmación tiene la gracia de la fortaleza. El sacramento del matrimonio, la unión íntima entre los esposos, la unión personal íntima, esa es la gracia del sacramento del matrimonio. Bueno, pues la gracia propia del sacramento de la comunión es la unión íntima y profunda con Jesucristo. El bautismo, la gracia principal es precisamente que nos da la gracia santificante, lo más importante, la inhabitación de Cristo en el alma, de la Trinidad, que nos hace hijos. Bueno, pues la gracia de la comunión es que eso lo acrecienta, lo refuerza, lo renueva. Por eso lo dice Jesús: quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Quien no la come y no la bebe voluntariamente es que no tiene vida eterna, porque no quiere, no la quiere. Estas son palabras de Jesús. El que coma vivirá por mí. También hay otro efecto muy importante de la Eucaristía. Jesucristo, recordáis, la Eucaristía celebra, renueva el sacrificio pascual, pero el sacrificio pascual no solo es la muerte, también es la resurrección. Con lo cual, como Cristo está resucitado, al asimilarnos a Él mismo que está resucitado y vivo, la Eucaristía se convierte en una prenda de vida eterna. Pignus gloria future, se dice así, ¿no? Prenda, una prueba de la vida eterna, la seguridad de que recibiendo a Jesucristo Eucaristía iremos al cielo, pero no solo en el alma, sino que nuestros cuerpos resucitarán, lo dice Él. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Así pues, la Eucaristía es la antesala del cielo, es el cielo aquí en esta tierra, y cuando lo comulgamos es el momento más íntimo y más parecido que podamos tener con el cielo. Por eso Jesús se queja a Santa Faustina Kowalska, dice: me tratan como una cosa muerta. Y aquí no estamos para acusar, porque en todo caso me tendría que acusar a mí misma, pero si hacemos un pequeño examen de conciencia, decimos, siempre que he recibido a Jesús, ya no digo que estemos plenamente conscientes, porque desgraciadamente nuestra naturaleza es muy limitada, tenemos unas tendencias muy desordenadas y muchas veces lo comulgamos y estamos pensando en otras cosas, en irme a la montaña o en lo que tengo que hacer después. Vale, pero eso son debilidades. Lo que me refiero es, si esas debilidades no se las cuento a Jesús en el momento de la comunión, por ejemplo, en vez de tratarle como una cosa muerta, le tratamos como el ser vivo, resucitado, persona divina que es, que viene a nuestro interior. Entonces es el momento de tratar los grandes negocios que dice Santa Teresa del Niño Jesús. Es el momento de tratarle con cariño, con delicadeza, de contarle todas nuestras aspiraciones, deseos, nuestros sufrimientos. Es el momento que hay veces que no hay nada que contar, de estar con Él íntimamente unidos, en un abrazo. No, hay veces que no hay nada que contar, solo estar juntos. La Eucaristía y la comunión es la antesala del cielo. Es más, es el cielo aquí ya en la tierra. Y así la Eucaristía aumenta la gracia santificante, ya lo he dicho, acrecienta la gracia del bautismo. Y renueva la vida del bautismo, la vida sobrenatural, la vida que está por encima de lo creado, la vida que nos une a Dios. Este crecimiento necesita ser alimentado hasta la muerte. Lo dicho, nosotros, igual que comemos cada día el alimento material, mucho más necesitamos el alimento del alma. Y eso es lo que nos viene a dar Jesús por la comunión. Y eso lo necesitamos todos los días hasta el fin de nuestra vida, hasta el último día. Nos hace más santos y nos separa por consecuencia del pecado. Nos limpia de los pecados cometidos, porque precisamente, dice Jesús, derramada la sangre para el perdón de los pecados. Por lo tanto, limpia los pecados cometidos cuando hemos sido con recta conciencia, sin pecados graves conscientes,
que eso hay que confesarlo en la penitencia, pero lo leve lo limpia y aparte favorece las virtudes, nos preserva de los pecados futuros. Dice San Ambrosio: si cada vez que su sangre es derramada lo es para el perdón de los pecados, yo debo recibirlo siempre, para que siempre perdone mis pecados. Siempre, siempre que se pueda, siempre debemos recibir a Jesús. Y por consiguiente, todo es por consiguiente, fortalece el amor, la caridad, la caridad hacia el prójimo, que normalmente en el día a día pues se puede ir desgastando, se va desgastando, pero como recibimos al amor mismo en nuestro interior, Él nos une a Él mismo, al amor, en el Espíritu Santo, entonces esos lados de caridad hacia el prójimo, las obras de misericordia, corporales, espirituales, se refuerzan. Esto es una experiencia que yo creo que hemos tenido todos y la tenemos todos los que comulgamos habitualmente, pero si no, lo que debemos revisar, es nuestra disposición cuando vamos a comulgar. Porque claro, podemos decir, no, es que yo no noto nada. Es verdad que no es que se trata de sentir, son los efectos que notas que uno se da cuenta después. No se trata tanto de sentir, sino del hecho mismo de que porque Jesucristo nos une a Él, se fortalece la caridad. Y si eso no sucede es porque estoy poniendo algún obstáculo, porque no me dispongo bien a la comunión. Mira, todo esto viene del catecismo, ¿vale? Qué bonito. Porque Cristo murió por nuestro amor. Cuando hacemos conmemoración de su muerte en el sacrificio, pedimos que venga el Espíritu Santo y nos comunique el amor. Y así suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros, ese mismo amor, sea infundido por el Espíritu Santo en nuestros propios corazones. O sea, ¿veis lo que se habla ahora de la efusión, las nuevas efusiones del Espíritu Santo, nuevo Pentecostés, que es necesarísimo para la Iglesia? Hay que orar por el Espíritu Santo. Bueno, pues el Espíritu Santo viene también principalmente por la comunión. Por eso, con razón dicen el magisterio de la Iglesia, el Papa Juan Pablo y todos los papas, que es el centro de la vida cristiana. Porque, si os dais cuenta, antes de que diga Jesús en su resurrección, id y bautizad a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, antes los ha hecho sacerdotes y antes ha consagrado, nos ha dejado este sacramento, el santo sacramento, la comunión, y ha dicho, haz esto en memoria mía, y diciendo, haced esto en memoria mía, los hizo sacerdotes. O sea, es el primer sacramento que él instituye, pero no solo es el primero, sino que es que además es la fuente, es el origen. O sea, porque hay sacerdotes y porque hay comunión con Cristo, hay posibilidad de bautismo, de comunicar ese injerto en Cristo a otras personas, y hay la posibilidad de desarrollar el bautismo hasta la santidad por medio de la comunión. Y así, lo mismo, como la caridad, la aviva, también nos preserva no solo de los pecados ordinarios, veniales, sino también de los que nos hacen caer en la separación total con Jesucristo. Eso es lógico, porque si estamos unidos en una profunda amistad con alguien, es mucho más difícil separar, que se rompa. Por lo tanto, la Iglesia, la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, en la comulgar, es la que hace propiamente la unidad del cuerpo místico de Cristo. Fijaos, fuimos llamados en el bautismo para formar un solo cuerpo, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. O sea, fuimos llamados por el bautismo a formar un solo cuerpo, y de hecho comenzamos a formarlo por el bautismo. Pero ¿quién es el que hace este cuerpo completo y sólido y junto y a lo largo del tiempo y más férreamente unido? La comunión, porque todos participamos de un solo pan. 1 Corintios 12. Y así, repitiendo y las mismas palabras del Papa Juan Pablo II, en su encíclica Ecclesia Eucaristía, cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, se realiza la obra de nuestra redención. Esto es muy impresionante, o sea, no se quedó hace 2000 años, sino ahora mismo, cada vez que se celebra la misa, se realiza de nuevo la obra de nuestra redención. Y así este sacramento, comulgar, no solo significa la unidad entre los cristianos porque comemos un mismo pan, no solo es un símbolo, es más, es la que realiza
la unidad de los creyentes, que forman un solo cuerpo en Cristo. Ya lo hemos dicho, 1 Corintios 10, 17 también. O sea, un solo cuerpo en Cristo que se realiza por la comunión. Bueno, pues yo creo que lo hemos visto casi todo, pero quedan unos pequeños detalles que lo vamos a ver muy rápido. Esto es lo común a todos los sacramentos, pero en concreto, por ejemplo, cuando decíamos todos los sacramentos tienen un ministro y un sujeto. Un ministro es aquel que sirve el sacramento de parte de Jesucristo, aquel que administra, que lo confecciona, aquel que hace posible la Eucaristía. El ministro por excelencia es el sacerdote. Jesucristo instituye la Eucaristía e instituye el sacerdocio en el mismo momento. Instituye dos sacramentos en el mismo momento. Haced esto en memoria mía, y los hace sacerdotes, capaces de ofrecer el santo sacrificio, que esa es la definición del sacerdote. Sacerdote en el sumo sacerdocio de Cristo, lo veremos cuando veamos el sacramento del orden, ¿no? Solo el sacerdote ordenado puede consagrar. Fue a los apóstoles, no a todos los discípulos, a quien Jesucristo les dio esta capacidad y el mandato: haced esto en memoria mía. Y esto, que lo dice el Concilio de Trento, por supuesto, también lo dijo el Concilio de Letrán anterior, porque también había otra herejía de los valdenses que tampoco aceptaba la jerarquía. La jerarquía no es el orden sagrado como tal. La jerarquía no son esos que mandan en la iglesia, no. La jerarquía son el orden sagrado, el orden sacerdotal, que tiene una sucesión apostólica de los apóstoles, se ha ido transmitiendo a lo largo de los siglos por vía del sacramento del orden, y por eso podemos recibir nosotros todos los sacramentos directamente de Jesucristo por la comunión de Jesucristo con los sucesores de los apóstoles con Jesucristo. Ese gran misterio del sacramento del orden. Y también el Concilio de Trento, que condena la herejía protestante, que precisamente no hace diferencia entre el sacerdocio común de los fieles, que cuando veamos el sacramento del orden también veremos un poco lo que es el sacerdocio propio nuestro común, y los protestantes, ya digo, no hacían ni hacen diferencia entre este sacerdocio común ni el sacerdocio propio que instituyó Jesucristo, que se llama sacerdocio ministerial. Ministro no significa otra cosa que servidor, ¿eh? No os pensáis que el ministro es el ministro de Hacienda o el ministro de Economía. Ministro significa menos, viene la palabra menos del latín, por lo tanto es menos de aquel a quien envía, a quien manda al ministro. El ministro es menos de Jesucristo, y los ministros son menos que Jesucristo, los ministros del sacramento, los sacerdotes. Los diáconos no consagran, los diáconos solo pueden distribuir las hostias consagradas, también pueden ejercer otras tareas, pero no consagran. Quien consagra solamente es el sacerdote, en comunión con su obispo, que es el sucesor directo de los apóstoles. También existe una cosa que se llama ministros extraordinarios de la Eucaristía, pero no son sacerdotes. Estos también pueden impartir la comunión, ayudar a repartir la comunión, etc. Pero no son sacerdotes. Es algo que es excepcional por la escasez de sacerdotes. Todo bautizado puede recibir la Eucaristía a condición de que lo reciba en amistad, en gracia de Dios, con las debidas disposiciones, sin hacer de ello una rutina, sin pecado grave. Es necesario el ayuno eucarístico, ya lo he dicho. Los pecados veniales no impiden recibir la Eucaristía. De hecho, la Eucaristía quita los pecados, pero es conveniente hacer un acto de arrepentimiento. Perdóname, Jesús, por esto que he hecho, por esto que he dicho, por esto que he pensado, antes de comulgar. Y luego ya, por último, es que esto yo creo que ya lo vamos sabiendo todos, pero cada sacramento tiene la materia, que es lo que percibimos a los sentidos, y su forma, que son las palabras sustanciales que hace que convierta esa materia en el sacramento mismo, que el sacramento sea eficaz. En la Eucaristía es muy sencillo, la materia es el pan y el vino, y la forma es las palabras: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, las mismas palabras que pronunció Jesús el Jueves Santo, el día de la última cena. El pan debe ser de trigo, solo trigo, y el vino de vid,
no tiene que estar mezclado, no vale pan de arroz, no vale pan de maíz, no vale pan de cebada, tiene que estar amasado solo con agua, sin mezclar con aceite ni mantequilla. El vino también tiene que ser fermentado de manera natural, no se puede utilizar ni vinagre ni mezclarlo con otros aditivos químicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos la garantía de que es lo que Jesús hizo, que utilizó pan y vino. Entonces, si cambiamos de materia, pues no tenemos ninguna garantía de que sea eso lo que Jesús hizo. No, desde luego Jesús no lo hizo, pero que eso lo quiera. Entonces, la Iglesia nos ha dicho la materia, el trigo solo y el vino. Si uno es celíaco, pues puede tranquilamente comulgar con vino. Y sin levadura porque así fue el pan, así es el pan de la Pascua judía, era sin levadura, hacer panes sin levadura. Bien, pues yo creo que con todo esto que hemos visto, tenemos un buen resumen de lo que es el sacramento de la Eucaristía. A ver, esto es un resumen, todo lo que yo he explicado. No quiere decir que no se pueda profundizar en todos los aspectos, por todos los lados, personas que lo expliquen mucho mejor, con mayor detalle. Esto es solo como un caramelito que nos permita, pues eso, gustar más de Jesús cada vez que le comulgamos y también ser mucho más conscientes y darle gracias con mucha más conciencia. Bueno, pues repito estas palabras de Jesús a Santa Faustina. Para que tú puedas conocer al menos un poco mi dolor, imagina a la más tierna de las madres que ama grandemente a sus hijos, mientras que estos hijos desprecian el amor de la madre. Considera su dolor. Nadie puede consolarla. Esta es solo una imagen débil, una tenue semejanza de mi amor. Deseo colmar a las almas de gracias y ellas no quieren aceptarlas. Las amo con tanta ternura y sinceridad y ellas desconfían de mí. Cuánto me duele que muy rara vez las almas se unan a mí en la Santa Comunión. Espero a las almas y ellas son indiferentes a mí. Me tratan como una cosa muerta. Pues si de fruto de estas charlas se trata de que por lo menos una de las personas que ha escuchado solo esta frase, cada vez que reciba a Jesús, lo reciba pues con mayor cariño, con amor, con conciencia de que es el vivo presente resucitado, yo de verdad que me doy por muy contenta, muy feliz y muy satisfecha. Lo dejo aquí y el próximo día pasamos al siguiente sacramento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.